Queridos amigos, qué gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Y bueno, pues hoy tenemos a un personaje de la cultura, crítico de arte, ideólogo. Sí, me refiero a Alberto Híjar, que ya verán tantas cosas que nos dirá y tan importantes, se los aseguro. Así es que vamos a su semblanza para conocerlo más y mejor. Frente a un mural, de Miguel Ángel Esquivel. Químico y filósofo, Alberto Híjar Serrano. Conocí primero su nombre antes que el de Guerra Fría. Acaba de estar aquí, escuché alguna vez frente a un mural de Siqueiros, como un aficionado a la fotografía en el siglo XX que con torpeza espera que no se mueva su objeto. Híjar no deja de moverse e impide la toma. Eso se llama militancia. Y luego fue a asociar a Alberto Híjar Serrano con Sympathy for the Devil, el conocimiento del mal. En el capitalismo eso sería una manera de decir en qué consiste su contribución a la crítica de la economía política. Tampoco sabía que en 1974 un profesor de estética fue del interés del Estado, clandestino y miembro de un buró político militar, desaparecido y torturado. Un cargo conspiración. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Es difícil ser marxista? Sí. Fuerzas de Liberación Nacional, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque alguna vez alguien podrá decir que fue Solentinam. Y podrá comunicar que Ernesto Cardenal y Alberto Híjar trabajaron juntos en una revolución. Y de aquello al menos, entre marxistas, vale una mención. Una copa de vino arrojada en la jeta, del cómplice del asesinato del Che Guevara, Gary Prado. A la salud del Che, asesino. La poesía nunca sobra en la vida de gente común y corriente. Un diablito es el logotipo. ¿Qué palabra? Del taller de arte e ideología. Si me preguntan por Híjar, más o menos diría estas señas. Bienvenido, Alberto Híjar. Aquí al Sabor del Saber, Alejandro Ordorique y yo estamos muy contentos de que nos acompañes. Conocemos... Era toda una asignatura pendiente. Claro. Que se está cumpliendo. Que Yo sí. muy complacido y muy honrado de esta invitación. No, pero Gracias, de verdad, Alberto, por estar aquí. Tienes una interesantísima vida que la admiramos de muchas maneras y queremos que nos cuentes, aunque sea a grandes rasgos, esta travesía de la que hablábamos, tan intensa, tan fructífera, sobre que has tenido en el arte, en la academia, bueno, pues con tantos personajes tan importantes. Dice Marx que la estructura del hombre explica a la del mono y no al revés. Por estos días planeo mi presencia en Pahuatlán en un encuentro de las huastecas en defensa del agua, de los bosques y contra el gasoducto que va a invadir y destruir Medias Huasteca. Estaré ahí con Hermann Bellinghausen. ¿Cómo no? Y con el padre Solalinde para ofrecer algunos saludos, porque lo importante es la articulación organizativa que están haciendo los pueblos y comunidades para resistir este horror de la minería invasiva que está destruyendo lo que alguna vez fuera territorio nacional. A la par, preparo mi participación en el recuerdo del Che, asesinado el 9 de octubre de 1967, en un espacio que inventaron los libreros y algunos estudiantes de la Facultad de Filosofía. En el pasillo de entrada descubrieron que hay un techito, lo ampliaron con una lona, llevamos alguna manta, debo buscar la que tengo del Che disparando con un ojo cerrado, que es la que me gusta, y allí estaré para platicar sobre el Che. A la par de todo esto, la comparecencia
con ustedes y a fin de mes el coloquio en homenaje a Juan Hacha, que cumpliría 100 años. Un gran crítico. Un muy distinguido teórico, crítico de arte peruano, que será homenajeado para advertir cómo su contribución teórica contribuye a consolidar nuestra América, como decimos los martianos, para diferenciarla del panamericanismo yanqui. Creo que esto da una idea de las danzas en las que ando. No, como no, muy clara y como Y mis decíamos. artículos, crónicas para el diario Por Esto de Yucatán, el más reciente sobre este insólito 2 de octubre, con Roger Waters unido al repudio al gobierno de México, con el famoso cerdo volador de su canción, con una muy clara advertencia: fue el Estado respecto al crimen de los muchachos de Ayotzinapa. Y que fue justo la fecha que escogió Luis González de Alba para quitarse la vida. Eso es un horror porque ¿verdad? Sí. obviamente nunca procesó el duelo, cada vez era más rabioso, más enojado, más triste, se volvió atacante contra todo movimiento popular, contra todos los socialismos. Su remanso literario lo hizo producir excelentes textos, Sí, después de Los años y los días, que es un excelente testimonio Del sobre el 68. 68, y todavía dio entrevistas para las películas testimoniales que para nuestra fortuna estuvieron transmitiendo TV UNAM, el Canal 11, MBS y otros canales. Y dejó 2 libros póstumos, además. No sabía que dejó 2 libros póstumos, y es terrible que haya decidido quitarse la vida, él tan inteligente, tan brillante, con su homosexualismo resuelto porque lo proclamó, escribió sobre él, haya tomado esta terrible decisión para que no solo el 2 de octubre no se olvide, sino tampoco su momento aquel en que era representante de psicología en el Consejo Nacional de Huelga. Alberto, y claro, este libro que tú dices que es fundamental para entender al país, pero a propósito, tú hablabas de los ismos, y él también, y en ese sentido, ¿cómo ves estas luchas, estas posiciones políticas, vamos a decir el comunismo, en nuestros días, aquí y en el entorno global? Contra la tesis posmodernista del fin de la historia y ya se acabaron los pleitos, ha ocurrido todo lo contrario. Desde levantamientos nacionales, algunos tan antiguos como el de los vascos en España, o el de los irlandeses y escoceses en Inglaterra, el de los kurdos, que dan lugar a movimientos poco conocidos ante este esplendor de los noticieros que nos informan minuto a minuto de la última gracejada de Clinton o Trump, y no sabemos nada de lo que está pasando a la vuelta de la esquina en nuestras casas o en nuestro país. Creo que las cosas están claras. El capitalismo está viviendo una crisis de muerte que puede durar 300 años de agonía, no menos duró el feudalismo. Esos años fueron los que sirvieron para que la burguesía construyera su hegemonía histórica, económica y social. Nosotros vamos bien, apenas vamos a cumplir 100 años
de Revolución Rusa el año que entra, de modo que ahí la llevamos. Que hay esperanza de que dure menos, ¿verdad? Sí, a lo mejor alcanzo a verlo en unos 200 años más, Claro que cuando me sí. inyecten células madre y haya un Claro que descubrimiento milagroso de algún premio Nobel para... eso anhelamos nosotros también. ¿Verdad? Y bueno, pues lo que tenemos que hacer ahorita en este momento es ir a una pausa, pero vamos a regresar con estas reflexiones tan estremecedoras. Regresamos. Nos acompaña Alberto Híjar, un hombre extraordinario, un hombre que ha dictado y dicta cátedra y que ha vivido y ha enriquecido las luchas sociales del país. Y en ese sentido, pues también se ha topado con grandes personajes y con situaciones, pues algunas inéditas, otras que responden a procesos históricos, pero en ese sentido, Alberto, me gustaría que recordáramos algunas de estas figuras, quizá Diego Rivera, si tuviéramos que voltear al ayer, y al hoy, a alguien que fue tu alumno. Siqueiros. Y a quien le dirigiste una tesis o una investigación, que es el propio subcomandante Marcos. Ah, claro. El subcomandante Marcos es uno de los muertos que podemos celebrar. Ahora encarnó en el subcomandante insurgente Galeano, y Rafael Guillén es el único desaparecido político que festejamos y celebramos. Cuando este muchachón tan pequeño era estudiante de filosofía, formó parte de una generación muy brillante, toda ella, movida por la filosofía de Louis Althusser, por la que yo entré a la Facultad de Filosofía por trámite del Consejo Nacional de Huelga. A mí no me hizo el favor nadie, a pesar de que ya había sido ayudante de Sánchez Vázquez, fui su adjunto también. Toda la vida tuvimos una relación entrañable y teórica muy importante. Y sigue vivo el arte. ¿Cuáles son sus tendencias en México y en el mundo? Tú que sabes tanto de lo crítica. que yo me ocupo de tiempo completo es de impulsar el realismo, que es una corriente que se consolida con la presencia de Courbet como representante de los artistas en la Comuna de París de 1871, que fue en sus 2 meses el primer gobierno obrero de la historia. Se trata de articular la relación entre los signos y la plenitud humana. De aquí mi apego a la dimensión estética formulada y propuesta por Marcuse, que es eso: entre la producción material y entre la producción de signos hay una relación que hay que acentuar para impulsar el placer por el trabajo liberado, por el trabajo pleno. No quiero dejar de mencionar, ¿Qué, Alejandro? Alberto, 2 libros. Uno, el de el maestro Higgins, que tú escribiste y que valdría la pena, aunque sea de paso, comentarlo. Y este otro, que tenía yo por aquí, que lo hace Miguel Ángel Esquivel, doctor, por cierto, que es sobre ti y que te define muy bien, y aquí te vemos muy claramente: lucha de clases en la imaginación. ¿Qué nos comentas de ambos libros? Ese es el punto. Toda la crítica a la obra artística, donde brilla tanto Walter Benjamin, este infortunado miembro pobre de la Escuela de Frankfurt, que se suicidó en la frontera con Francia cerrada, un día antes de que la abrieran. El obra artística, toda esta cosa de el artista sublime y la obra de los entendidos y toda esta parafernalia,
tiene como contraparte la afirmación de la producción artística como parte de la dimensión estética, como un trabajo constante para liberar la plenitud de la humanidad. Y esto se tiene que dar en lucha de clases por la imaginación, por la sentimentalidad, por la sensorialidad. ¿Y de O'Higgins qué recuerdas? Recuerdo a O'Higgins porque el mural dedicado a la expropiación petrolera es excepcional porque no aparece Lázaro Cárdenas, lo cual me parece maravilloso. Es la historia de los trabajadores, de los que hacen la historia, de los que destaparon los pozos tapados con chatarra y maderas por las criminales empresas extranjeras, los trabajadores que se fajaron con los guardias blancos. Que eso es lo que caracteriza su obra, ¿verdad? Claro. Cuando él llega entonces, en ese no tren. a sintetizar en una figura, así sea la de Lázaro Cárdenas, toda esta gesta. Los maestros dando clases en una escuela en ruinas con los niños y los trabajadores adultos que quieren aprender a escribir. Las mujeres que tanto le Las mujeres tanto y le una escena preocuparon. maravillosa que es la del trabajador tendido en el llano en pose de descanso viendo el partidito de fútbol. Ay, eso es Eso. maravilloso. También claro. el descanso es parte del trabajo. El fútbol Claro. llanero. El fútbol llanero, claro, Claro, no sí. el del espectáculo mercantil, comercial. Exacto. etcétera, ¿no? De modo que exalto ese lugar y exalto la gran cantidad de apuntes, bocetos, los otros murales, las pinturas de Caballete que son un ejemplo de amor y de ternura por las familias de los trabajadores. Y hablando de amor y ternura, tenemos que mencionar a María, que ha sido quien guarda María con O'Higgins, celo, claro. María su esposa, María una mujer que ahorita tiene 95 años y es impresionante. Yo en lo personal le tengo un cariño muy grande, fue mi primera maestra, imagínate, pero qué de verdad, qué mujer, qué valentía, qué gallardía, digna de esposa de un luchador social como lo fue Pablo O'Higgins, porque indudablemente lo fue. Y ella misma, fundadora de la Escuela de Trabajo Social en Monterrey, claro. de la Defensoría de la Mujer también allá, que decide dejar la abogacía y dedicarse a organizar ejemplarmente todo lo que tiene que ver con Pablo O'Higgins. Litografías, grabados, correspondencia, prensa, etcétera, para que ninguna institución atienda esto que está reunido en su casa de Coyoacán. Esto es terrible y algo habremos de hacer. Claro. De veras que sí, es como un llamado a la conciencia de y a las la autoridades artística y a mismas. las autoridades, por supuesto. Y vamos a la pausa y regresamos a seguir platicando con Alberto Híjar. Como ustedes han visto, nos ha dicho cosas fundamentales para el arte contemporáneo en México. Pues estamos de verdad embelesados y con otras cosas que nos ha comentado este gran crítico, filósofo y bueno, tantas cosas que te definen, preocupados, ¿verdad, Alejandro?, de lo que está sucediendo y aconteciendo en nuestro país. Pero estamos ciertos que seres como tú ayudan mucho a que las cosas que deben de dejarse de hacer se logren y otras pues ver cómo se incentivan, como
gran mural del que hablábamos de Pablo Giles, ¿Cómo, que hay que cómo, hacer. cómo ves a nuestro México de hoy, en ese sentido, como dice Marta? Pues destruido por esta fase brutal, imperial, porque es en el mundo entero un imperio con instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como en el Banco Mundial, como en la OCDE, dirigida por un tipejo que nació en México, el famoso ángel de la dependencia. Esto significa que aquel proyecto burgués del Estado-Nación se convirtió en un Estado contra la nación, disgregada, aterrada, con un territorio dividido en las propiedades de las empresas, en la destrucción del campo y los campesinos, de modo que la alternativa crece en las asambleas por todas partes del país. Oye, Ahora Alberto, está el problema nuevo de la migración Es de terrible. africanos y haitianos en Tijuana, que a ver qué van a hacer. Imagínate. ¿Y cómo si ves hay- Habrá esas- que ver si los de San Quintín, jornaleros en estado de miseria extrema, ya organizados por sus propios derechos. Esa es la esperanza en el mundo entero. Pero también tenemos fortalezas, mira, jóvenes que los hay, pensantes, trabajadores con deseos de participar. ¿Y cuáles serían tus platillos favoritos? Ayer me hizo mi hija hígado encebollado, que ya no se consigue mucho, y me lo hizo especial. Y gocé mucho el cumpleaños el 2 de octubre de mi nieto Nicolás, que pidió que cada una de mis hijas le hiciera un platillo, especialidad de cada una. Una le hizo arroz verde preparado con chiles adecuados. Otra le hizo una deliciosa ensalada. Muy bien. Y otra más gelatina de cajeta. Mm. Y otro nieto contribuyó con un asado de costillas y chorizo y papas envueltas, verdaderamente suculento. Todo un banquete, ¿no, Alejandro? Y seguramente con una sobremesa excepcional conducida por Alberto. Claro. No, por fortuna no conducida por mí, porque hubiera sido muy aburrida. No nos digas paramos desde la comida hasta las 4 de la mañana. De eso se trata, Claro, de gozar convivir, la Claro, comida, de de convivir. La ir tomando convivencia. una costillita. Había tempranillo, qué Don Simón, el vino español más vendido en el mundo. De eso se trata. De eso se trata, No claro. hubo pulque. Mira, La nada más. convivencia, ya la tendremos. Pero ya pondremos una fecha para tomar pulque en tu casa, Y hasta un tequilita. ¿verdad? Y un tequila y el Don Simón, que entiendo que es un vino que además pertenece a unos actores que ahora están en disputa por ahí, que se andan sí, peleando, vamos. sí, ¿verdad? Alejandro, pero ¿cómo vamos a sellar este programa que quisiéramos que no se terminara nunca? Mira, Porque estamos sí, emocionadísimos. a partir de la meritada congruencia de Alberto Híjar, Sí. pienso en otro hombre también con esa talla de Un fuera de autenticidad, serie. que es José Saramago, Ujú. que dejó dicho: no he tenido que renunciar al comunismo para llegar al premio Nobel. Qué Ahí creo maravilloso. que está encerrada esa vida de testimonio verdaderamente pleno y absolutamente abierto al mundo para quien quisiera oírlo y saberlo. Comunismo sin partido, como decía José Revueltas, lo cual es un aparente disparate, pero en eso andamos. Eso, muy Que bien. también Gracias, de eso sabes Alberto. mucho, ya te invitaremos para que nos platiques de ese tema apasionante y vigente, porque es un hombre que siempre está presente en nuestra conciencia.
¿verdad? De Gracias, mexicanidad, Alberto. de nuestras luchas. Gracias a Gracias, gracias siempre. Y gracias a ustedes que nos acompañan en este su programa. Y aquí los esperamos como siempre, semana a semana, con más sabores y más saberes. Hasta entonces.